Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, Hola, sí, sí se escucha bien. Perfecto, gracias. Ya chiquillos, primero que todo me llamo Christopher y voy a ser uno de los 3 ayudantes que van a atender este semestre. Los otros van a ser Catalina y Rodrigo, que van a acompañarnos las semanas que vienen. Ya, o sea, llevo harto tiempo con la profe Karina haciendo ayudantía, así que la conozco harto y sé que van a aprender harto con ella. Así que eso por ahora. O sea, la ayudantía de hoy es más que todo es la resolución de la prueba de diagnóstico que hicieron el otro día y que según la profe no les fue tan bien, así que las vamos a revisar en detalle para ver cuáles eran las alternativas que corresponden. Así que nada, pues empecemos. Se ve el archivo, ¿cierto? Ya, entonces, la prueba de diagnóstico era más que todo basado en lo que era procesos contables 2. Entonces, todo lo que se ve dentro de la prueba de diagnóstico es basado en la emisión de instrumentos de financiamiento. ¿Ya? Entonces, quiere decir que la empresa está buscando capital para poder trabajar en su operación diaria. Y por eso nosotros tenemos que tener en consideración algunas cosas que pueden ayudarnos a solucionar ese tipo de problemas, que vendrían siendo como financiamiento por bonos, préstamos, leasing en algunos casos y factoring, ese tipo de cosas. Ahí también iba enfocado un poco a lo que es sociedades, que vendrían siendo la creación de capital, cómo se distribuyen y en qué estado se encuentran. Así que, bueno, el primer ejercicio era de bonos y dice que el día 24 de marzo la empresa XX emite un bono a 3 años plazo, valor carátula de 50 millones. Paga cupones de 500.000 junto al pago del último cupón, paga el capital, tasa de colocación del 9%. Suponga que se emite y coloca el mismo día. Tanto el emisor como el inversionista pagan gastos de intermediación de 860.000 y se pide cuál es la tasa efectiva. Ya, primero que todo, hay que considerar que los bonos son instrumentos de financiamiento específicamente para las empresas que estén dentro de las que se encuentran de la CMF, que estén regidas por ellas, que vendría siendo la Comisión para el Mercado Financiero, y es básicamente para los que ofrecen valores de oferta pública. Entonces, uno de los requisitos es estar inscrito dentro de la CMF para poder emitir bonos. Es importante recalcar también que el más frecuente es el bono bullet, ya que es el que se ve en este caso, que paga cupones. Los cupones son solo intereses hasta el último cupón, donde en el último cupón se paga los intereses y el capital. Entonces, mencionado eso, nosotros podemos eh, desarrollar el primer ejercicio. Entonces, lo que me piden es la tasa efectiva. Ya. La tasa efectiva básicamente es la amortización de los gastos que se incurren dentro de la operación. ¿Ya? Entonces yo quiero incluir los gastos que gasté dentro de los pagos que voy a realizar anualmente. ¿Ya? En este caso son gastos de intermediación por 860.000. Y entonces, para hacer ese cálculo, nosotros tenemos que
hacer cuánto realmente es el flujo inicial que recibe la empresa, cuánto es la plata que voy a recibir yo por la emisión del bono. Para eso nosotros tenemos tres tasas, o sea, vamos a ver generalmente tres tasas que son las importantes para los bonos, ya que vendría siendo la primera es la tasa de emisión, la tasa de colocación y la tasa efectiva. La tasa de emisión es básicamente por la cual se emite el bono y por la cual se crean los cupones, es decir, el capital por el interés da un cupón. ¿Ya? Y la tasa de colocación es la que dicta el mercado sobre el bono. Es decir, el mercado puede decir, no, sabéis que tu bono es muy riesgoso, entonces te voy a dar menos plata por él, o tu bono está bueno, así que te voy a dar más plata por él. ¿Ya? Entonces, se hace una diferencia entre la tasa de emisión y la tasa de colocación, ya que vendría siendo lo que realmente va a recibir la empresa por el bono. Entonces, dice que la tasa de colocación es del 9%. Lo primero que tenemos que hacer en este caso va a ser calcular el valor presente a la fecha de colocación, que vendría siendo el 24 de marzo. 24 del 03. Entonces, el 24 de marzo se emitió y se colocó el bono dentro del mercado, por lo cual yo recibí cierta cantidad de dinero. Entonces, es súper importante siempre tener en consideración los flujos. Ya, el primer flujo son 500.000 y el último son 500.000 más 50 millones. Eso vendrían siendo los flujos de la operación. Yo recibo, en un principio se supone que recibo 50 millones y voy a pagar 500.000 el primer año, 500.000 el segundo año y 50 millones, 500.000 el tercer año, ya que vendrían siendo los pagos que tengo que realizar, que estos son los cupones. Cupón 1, 2, 3, ya. Sin embargo, esto se supone que estos 50 millones de flujo inicial yo los calculé de acuerdo a una tasa de emisión, que en este caso no la conocemos. Pero lo que tenemos que hacer es calcular este valor presente de acuerdo a la tasa de colocación. Y para eso nosotros vamos a utilizar los flujos futuros. Y aquí usamos una fórmula de actualización. Entonces, que vendría siendo el capital dividido en 1 más el interés, que vendría siendo 0.09, que es el 9%, y se eleva al periodo en el que está, ya que vendría siendo 1. Entonces, si yo hago la suma de esto, me da que el flujo inicial, la tasa de colocación son 39.840.073. Ya, esto es muy diferente a los 50 millones que yo pedí. Entonces, esto se debe a que posiblemente el bono era riesgoso, la empresa no se veía con la capacidad financiera para pagar estos cupones que se vienen más adelante. Entonces, como el bono es más riesgoso, los inversionistas en este caso le van a pagar menos a la empresa por el bono. Entonces, quedan 39.840. Ya, entonces el flujo inicial sería 39.840 tasa de colocación, pero hay que recordar que nosotros teníamos gastos de intermediación por 860.000. Entonces, si yo a esto le resto los gastos, que vendrían siendo 860.000, me da que realmente el flujo inicial fue de 39 millones, de 38.980.073. Ya. Ya.
Sí, ahí, es que ahí se había puesto un 3 en vez de un 2, así que ahora sí. Ya, el flujo inicial serían 39.014.821. Eso es lo que realmente va a recibir la empresa por la emisión del bono. Entonces, el nuevo flujo va a ser un flujo positivo de este monto, que es el que recibe al inicio, y vamos a tener 3 flujos negativos, que vendrían siendo los cupones que yo debo pagar como empresa los siguientes 3 años. Ya. Teniendo estos flujos, que vendría siendo, este es el año 0, el 1, el 2 y el 3. Estos vendrían siendo los flujos. Entonces, con esto yo puedo calcular la TIR, ya que básicamente en Excel yo lo puedo calcular fácilmente. Que vendría siendo ya, entonces la TIR me dice que es un 9,8%. Entonces, en este caso, para la pregunta 1, que era esta de acá, la respuesta era la alternativa A, que era 9,8%. Ya. Eso en cuanto a la primera. No sé si tienen alguna duda. Ya. Entonces, la pregunta número 2 preguntaba sobre la misma pregunta de bonos, preguntaba cuál es el método de valorización de los bonos. Entonces, en esto era más o menos sencilla, que es básicamente que es costo de amortización usando tasa efectiva. Esto se usa generalmente cuando son eh, instrumentos financieros de largo plazo. Ya. En el caso de que fueran de corto plazo, se utiliza el valor de mercado con ajuste a resultados. Esas serían como las dos tasas, las dos formas de contabilización que van a usar dentro del curso, que es una costo amortizado y la otra es a valor de mercado, ya, con ajuste a resultados. Entonces aquí era costo amortizado. La pregunta 3 pregunta cuál es la tasa de emisión del bono. Ya, como yo les mencioné en un principio, la tasa de emisión es por la cual se emite el bono. Entonces, y por la cual se crean los cupones. Entonces, cada cupón está creado con una tasa de emisión. Entonces, la respuesta a esto es súper sencilla. La tasa de emisión es básicamente el cupón dividido en el capital. Ya ahí me da que es un 1%. ¿Ya? Entonces la tasa de emisión es del 1%. Y aquí era la respuesta nuevamente. Esto también se puede ver gráficamente si uno hace una tabla de amortización. O sea, las tablas de amortización son súper útiles en el caso de que estén trabajando con bonos.
Entonces, si se fijan aquí, esta sería como toda la amortización inicial del bono. Esto es todo a tasa de emisión. ¿Ya? Esto es lo que esperaba ganar la empresa en un comienzo, es decir, recibir 50 millones al inicio y yo iba a pagar 500.000 y 50.500. ¿Ya? Pero como hubieron gastos, como hubo una diferencia entre la tasa de emisión y la tasa de colocación, esta figura cambió. ¿De qué forma cambió? En el capital. El capital inicial, en vez de ser 50 millones, pasó a ser 39.014.821. Y los intereses vienen siendo la TIR, que es la tasa interna de retorno. Entonces, vienen siendo el capital por el interés y me da que el bono llega al mismo valor que vendría siendo cero, ya que es la amortización de los flujos. Ya. Y aquí uno puede ver gráficamente que los intereses aumentaron debido a que el bono era más riesgoso y por ende yo recibí menos dinero, ya que vendría siendo la diferencia entre 39 y 50. Ya. La pregunta número 4 hace referencia a cuál es el gasto total de los gastos de financiamiento que vengaría el bono. Y para eso es súper sencillo, teniendo en cuenta de que yo hice la tabla de amortización real del bono. Si yo sumo la columna de los intereses, me da que el gasto financiero total sería la sumatoria de eso. ¿Por qué? Porque aquí dentro de estos intereses se encuentra el gasto, de intermediación por los 860.000 y se encuentra el costo financiero de los intereses. Entonces, en total vendrían siendo 12.485.179. Ya que vendría siendo la alternativa A. Ya. En el caso de los siguientes ejercicios que vienen siendo de préstamo, nos dice que la empresa el 26 de octubre del 2021 solicita un préstamo de 80 millones, los gastos legales y de formalización asociados corresponden a 567.000. Dado que el cliente es antiguo en el banco, le ofrecen dos alternativas. Alternativa 1, tasa del 8% a cuotas y cuotas a 8 años plazo, y alternativa 2 al 5% cuotas de 20 años plazo. Determine cuál es la tasa efectiva de la alternativa 1, suponiendo que la empresa recibe el préstamo el 26 del 10 del 2021. Ya, para esto nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo que en los bonos. Ya. Me piden determinar la tasa efectiva de la alternativa 1.
Es súper importante primero, siempre que están dentro de préstamos, es calcular el valor de la cuota. Dentro de Excel se puede calcular fácilmente. Hay una fórmula que se llama pago, ¿cierto? Que me va a calcular directamente la cuota. Entonces lo primero es poner la tasa, el número de periodos que serían 8 y el valor actual que serían 80 millones. Ahí me da que las cuotas o pagos que yo debo realizar por el préstamo vendrían siendo de 13.921.181. Ahí se supone que yo debiese recibir un flujo inicial de 80 millones. Entonces, gráficamente este sería como el detalle del préstamo. Ya, entonces yo voy a recibir 80 millones y voy a pagar 13 millones anuales, ya por 8 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la empresa pagó gastos asociados al préstamo por 567. Entonces yo realmente no voy a recibir 80 millones, sino que voy a recibir 80 menos 567. Ya, entonces realmente voy a recibir 49.433.000. Y de esta forma yo puedo calcular la TIR. Ahí me da que la TIR es del 8,19%. Que vendría siendo la alternativa A, 8,19%. Ya, la pregunta 2 de préstamos dice: ¿cuál es el gasto financiero devengado al 31 de diciembre del 2021 de la alternativa 2, suponiendo que la empresa recibe el préstamo el 26 del 10 del 2021? Ya. Vamos a considerar que el flujo inicial va a ser el mismo. Ya va a ser los 80 millones menos los 567. Pero la cuota va a cambiar porque cambian los datos de la operación financiera. Entonces vamos a calcular una nueva cuota que vendría siendo el 0,05%, periodos serían 20 y el valor actual son 80. Ahí me da que la cuota vendrían siendo entonces la cuota vendría siendo 6.419.407. Y con esto yo ya puedo calcular la TIR. Y la TIR me dice que son 4,71%. Ya, 5,08%. Sí, son 20. Sí, 20. Perfecto. Entonces, para calcular el gasto financiero devengado al 31 del 12, nosotros vamos a utilizar lo que son la actualización de intereses con 360, 30 sobre 600, 30 sobre 360, que vendría siendo años comerciales. Eso quiere decir que todos los meses tienen 30 días y el año tiene 360 días. Ya. Y para ello, nosotros vamos a tomar en consideración desde la fecha de emisión del préstamo hasta la fecha objetivo en este caso, que vendría siendo el 31 de diciembre del 2021. Entonces, desde el 26 de octubre del 2021, yo voy a tener 4 días de octubre y noviembre y diciembre. En total tendría 64 días devengados al 31 de diciembre. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser
lo siguiente, nosotros vamos a tomar el capital por 1 más el interés, que vendría siendo el interés efectivo, ¿cierto? Elevado a 64 dividido entre 160 y menos 1. Ya. ¿Por qué 360? Porque como los periodos son anuales, la tasa está anual también. Entonces son 360 días. En el caso de que el periodo de la tasa fuese diferente, es decir, no sé, semestral, bimensual, trimestral, cuatrimestral, esto cambiaría de acuerdo a la cantidad de días que tenga. Si es bimestral son 60, si es semestral son 180 y así sucesivamente. Ya, en este caso, como es anual, son 360 y son 64 días que hay que devengar. Entonces me da que el interés devengado son 303, 380. Y eso era la alternativa A, 303, 380. Ya, la pregunta número 3. Ya, ¿cuál es el gasto financiero total devengado por el préstamo en la alternativa 1? Ya que vendrá siendo esto de acá. Ya. Entonces, el gasto financiero total devengado por el préstamo van a ser los intereses menos el capital. Me da que los gastos de la operación fueron 31.936.447. Ya, entonces, esto vendrían siendo los gastos totales del gasto financiero. Ya, que básicamente son los intereses que se cobran por la operación menos el capital y agregándole los gastos de formalización ilegales. Gasto financiero total. Y la última pregunta, ¿qué alternativa conviene más? Ya, en este caso, como ya tengo el gasto total, vendría siendo los 31.936.000. Tengo que calcular el gasto total de la alternativa 2. Y para ello voy a hacer lo mismo. Voy a sumar todo eso y le voy a sumar el capital. Ya, entonces me dice que los gastos totales de la alternativa 2 son de 48.955.000 y se comparan con los 31.936.447. Entonces claramente conviene más la alternativa. Conviene más. Ya. Entonces la respuesta era la alternativa 1.
La siguiente es de leasing operativo y financiero. Dice, indique cuál de las siguientes características no corresponde a la definición de leasing operativo. Ahí dan opciones. Se paga opción de compra al final del contrato, el contrato con duración menor a 12 meses, aquello con duración de 12 meses o más, pero el activo arrendado es de bajo valor. Ya, generalmente el leasing operativo es un contrato con duración menor a 12 meses y son de bajo valor. Ya, generalmente no es, son activos chicos cuando se usa un leasing operativo. Entonces, en este caso, la opción que era la alternativa A, que se paga la opción de compra al final del contrato. La opción de compra corresponde netamente al leasing financiero. Ya, entonces, para que lo tengan en consideración. O sea, el leasing financiero tiene la opción de compra al final del contrato. Ya, en cuanto a lo que era la parte de sociedades, aquí dice cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera. Una empresa que reparte 20 millones de dividendos provisorios a sus accionistas genera una reducción en el patrimonio de 20 millones. Mientras que si una empresa reparte 20 millones de dividendos definitivos a sus accionistas, no se ve afectado su patrimonio, ya que solo hay una reducción de caja. Entonces, cada vez que se paga un dividendo, siempre, pero siempre va a afectar el patrimonio, ya que los dividendos es la repartición de utilidades o utilidades esperadas, ya en el caso de los dividendos provisorios. Entonces, siempre van a afectar el patrimonio, o sea, no se puede afectar otra cuenta. En el caso de los dividendos provisorios se espera que se va a ganar tanta utilidad y por eso se reparten, y va restando el patrimonio directamente, y en el caso de los dividendos definitivos resta las utilidades acumuladas o las utilidades del ejercicio. Ya, entonces la respuesta verdadera era la A, que dice que una empresa que reparte 20 millones de dividendos provisorios a sus accionistas genera una reducción en el patrimonio de 20 millones. Ya. Porque como resta directamente el patrimonio, se va a restar la misma cantidad que se pagó. ¿Cuál es el efecto en el patrimonio de pago de dividendos provisorios a sus accionistas? Ya como se mencionó acá arriba, el efecto es negativo. O sea, hay una disminución de patrimonio por la repartición de dividendos. La siguiente. Supongamos que una empresa posee 160.000 como saldo en la cuenta de accionistas, 125.000 en la cuenta de accionistas por suscribir y 500.000 de capital emitido. Además, usted sabe que hay 80 acciones que fueron suscritas y no pagadas. ¿Y cuál es el valor nominal de la acción? En este caso era netamente como una pregunta teórica, ¿ya? Porque uno debe saber la clasificación que tiene sociedades o las partes que tiene el capital dentro de una sociedad, que vendrían siendo las acciones emitidas y suscritas, las acciones suscritas y no pagadas, y los accionistas y las acciones no suscritas. ¿Ya? Entonces, la cuenta de accionistas básicamente es el saldo que nos deben los accionistas. Entonces, eso quiere decir que son acciones suscritas, pero que no han sido pagadas por los inversionistas en este caso. Entonces, para calcular esto era netamente tomar los 160.000, que es la cuenta pendiente que tienen los accionistas, que vendrían siendo los 160.000, y se dividen por los 800 que vale la acción, o por las 800 acciones que quedan pendientes de pago, que vendrían siendo esta parte de acá abajo, que fueron suscritas y no pagadas. Ya, entonces el valor nominal son los 200. No. Y la última pregunta era sobre leasing,
y dice que Almacenes París arrienda bodegas a la empresa Alma S.A. desde más de 20 años, que tiene una relación comercial, relación que ha generado innumerables beneficios a París, ya que esta empresa no ha tenido que desembolsar cuantiosas sumas de dinero por compras de espacio físico que preste el servicio de bodega. Todos estos años se han contabilizado como arriendo operativo, lo que significa que París ha contabilizado un gasto por arriendo y por otro lado una salida de dinero mensual. ¿Está correcto considerar que el arriendo es operativo a la luz de la NIF 16? Esto es falso. Ya, como se mencionó arriba cuando estábamos viendo el tema del leasing operativo y leasing financiero, el leasing operativo son más que todo para transacciones de corto plazo y de baja cuantía, de bajo valor. ¿Ya? Entonces, en esta operación, que es básicamente una operación que lleva más de 20 años ocurriendo y que dice literalmente que no ha tenido que desembolsar cuantiosas sumas de dinero por compras de espacio físico, se dice que es un leasing financiero, ya, de acuerdo con la NIF 16. Entonces la alternativa era falso. Y la última que viene haciendo esto es netamente lo mismo que la de más arriba. Entonces dice que una empresa reparte 20 millones de dividendos provisorios a sus accionistas, genera una reducción en el patrimonio de 20 millones. Mientras que si una empresa reparte 20 millones de dividendos definitivos a sus accionistas, no se ve afectado su patrimonio, ya que solo hay una reducción de caja. Entonces esta afirmación es falsa, ¿ya? Porque siempre afecta el patrimonio. Entonces la correcta era acá, falso. Entonces, y ese era el control de diagnóstico que hizo la profesora. Había que tener altos conocimientos de procesos contables 2, así que eso. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ya, perfecto. Entonces, eso ha sido la ayudantía de hoy. Ya que estén súper bien y tengan una buena tarde.